Hermanos, la paz del Señor sea a cada hogar, con cada uno de ustedes. Bueno, estamos otro jueves reunidos, ¿no? Esta vez me toca estar acá con mi hermano César para compartir, pero contento porque sé que el Señor nos va a hablar y va a hablar a cada corazón. Él sabe lo que estamos pasando, así que ansioso por escuchar a nuestro papá para ver qué tiene para decirnos, ¿no? Así que bueno, hermano. Amén, amén. Shalom, hermanos, ¿cómo están? Gozosos también por este tiempo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Señor, ponía en esta semana una inquietud en mi corazón que tenía que ver con una virtud que viene por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que está en la palabra y que es la templanza, ¿no? Que es tan necesaria, pero tiene un costo la templanza, tiene un precio, ¿no? Y bueno, así que rápidamente vamos a buscar en Gálatas 5, 22 y 23. Son dos versículos que son muy conocidos, que quizá más de uno lo pueda decir de memoria, pero que a veces no encontramos la profundidad de cada palabra. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu, hablando de un fruto, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y del amor hemos hablado un montón y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque nuestro Dios es amor. Hemos hablado de 1 Corintios 13, hemos hablado del mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Las características del amor. Hemos hablado del gozo del Señor. Hemos hablado de que nos tenemos que gozar en nuestra salvación. Justo Juanjo nos hablaba de eso el otro día, ¿no? De que no nos gocemos de que los demonios se sujetan, sino gocémonos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La paz, el shalom, cuántas veces hemos hablado de esto y hemos tenido que explicar qué es paz, porque nos han preguntado por qué decimos paz del Señor en lugar de saludarnos diciendo bendiciones o Dios te bendiga. Bueno, todo esto, ¿no? ¿Qué es shalom? Hemos hablado de la paciencia un montón, de cómo nos cuesta, pero después vamos entendiendo de que la paciencia es necesaria para adquirir sabiduría. Hemos hablado de lo que es la mansedumbre, hemos hablado de lo que es la fe, y de casi todo, pero de la templanza hemos hablado alguna vez, pero creo que en este tiempo el Señor nos está hablando de una manera mucho más profunda de qué es la templanza. ¿Por qué? Porque hablábamos con Ariel hace un rato de lo que vemos que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias y en todos los hermanos y hermanas de la iglesia, en cada familia, ¿no? Familias que han llegado de una manera y destruidos, enojados entre sí, no pudiendo llegar a ni siquiera tener una charla porque todo terminaba en discusión, y no poder esperar los tiempos del Señor en la vida propia y del otro, y ver que de a poco el Señor va haciendo. Parece como silenciosa la obra del Señor, ¿no? Por eso a Elías se le presenta como un siervo apacible el Señor, ¿no? Dice que en el terremoto no estaba, en el fuego no estaba, estaba en el siervo apacible, ¿no? Una obra silenciosa ahí, que todos los días está haciendo algo. El Espíritu Santo, la presencia de papá en nuestra vida como hijos, todos los días está obrando. En cada situación está obrando. Pero con lo de la pandemia, por ponerle un nombre, ¿no? Esta enfermedad que se ha disipado por muchos lados, y el miedo de la gente y los problemas económicos a nivel ya mundial, laboral, todo tipo de problemas, también trae problemas en las familias y un montón de cosas, ¿no? Pero el Señor ha obrado en nuestras vidas como congregación de una manera tremenda, hermanos.
Y una de las cosas que el Señor me hacía notar y me recordaba que Él iba a hacer era esto, la templanza. ¿Qué es templar? ¿No? Bueno, quizá en alguna película, o quizá alguien alguna vez estuvo presente, de cómo se templa un metal, como el hierro, por ejemplo, ¿no? El acero. Se utiliza extremo calor, ¿sí? Fuego, y se utiliza un frío, o sea, todo lo contrario, ¿no? El frío. Se calienta en la llama o en las brasas el metal, se golpea para darle forma y después se mete en aceite frío, ¿no? Eso quizás en una película de esas épicas habrán visto cuando se hacen espadas para la guerra. Bueno, ese trabajo es el que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros éramos algo sin forma, algo que no se podía utilizar. Y el Señor nos tomó en sus manos porque así como Él es el alfarero también, ¿no? Vendría a ser el herrero en este caso. Y nos mete al fuego y nos calienta el rojo vivo, ¿no? Y empieza a golpear y a dar forma, no golpear por golpear, sino a dar forma. Y después al frío, ¿no? Y ese proceso muchas veces. Y obvio, yo me imagino que al pedazo de hierro no le gustará que le hagan eso, pero cuando se termina el trabajo, lo que queda en la mano del herrero es algo útil para un servicio, para un trabajo, ¿no? Y bueno, y así somos nosotros. Bien, nuestro hermano Ariel nos va a compartir algo, ¿sí? Que tiene que ver con esto, y después al final vamos a hacer un cierre, ¿sí? Bueno, hermanos, como el hermano decía, hablaba de la templanza, ¿no? Que es lo último que está en la palabra, ¿no? Porque va diciendo todo y lo último queda la templanza. Y en la palabra hay varias historias, ¿no? Que muestran a varios siervos del Señor que obran con templanza, ¿no? Y en este caso yo me acordaba de los 3 hebreos, en el cual ellos fueron de su ciudad, tuvieron que irse, ¿no? Fueron a Babilonia, ¿no? Fueron a Babilonia y tuvieron que acostumbrarse a vivir en otra ciudad, ¿no? Yo creo que habrá sido muy difícil tener que dejar tu ciudad e irte a otro lugar. Y el Señor a veces obra de maneras diferentes en nuestra vida, ¿no? Porque así como decía Él es el buen alfarero, también es ese herrero, ¿no? Que va trabajando. Y en este caso Él utilizó a esos 3 varones y los llevó a otra ciudad, pero para templarlos, ¿no? En este caso nos cuenta la palabra que ellos tuvieron que servir al rey de Babilonia. Y en ese momento era un tiempo difícil porque no había quedado nada en la tierra de Israel, ¿no? Y nos cuenta la palabra que hubo un decreto que tenían que adorar a otro Dios, ¿no? Y en este caso, en ellos 3 se vio la fidelidad, ¿no? De ellos, porque era o inclinarse a otros dioses o adorar al Dios de Israel, ¿no? Al Dios eterno. En este caso ellos dicen que no se inclinaron, que en el momento que sonaba las melodías, todos se inclinaron y ellos no se inclinaron, sino que sirvieron al Dios vivo, ¿no? Y dice la palabra que el que no adoraba a esos dioses tenía que ir a un horno de fuego. Entonces dice que a ellos lo llevan a un horno de fuego, lo meten adentro, pero la palabra dice que lo calientan 7 veces más, ¿no? 7 veces más. Así que imagínate lo que habrá estado eso, ¿no? Y bueno. ¿Y los verdugos murieron? Y los verdugos murieron cuando quisieron acercarlos a ellos al horno, dice que mueren del fuego, del calor que hacía, ¿no? Y cuando ellos están adentro, la palabra menciona que se ve una 4ª sombra, ¿no?
Y ahí es cuando vemos que el Señor, aunque estemos pasando un momento difícil en nuestra vida, en este caso como el horno de fuego, o vas a pasar en tu vida, vas a pasar por procesos difíciles, pero quédate tranquilo porque el Señor, como ese buen herrero, está templando tu vida para que puedas dar vidas a otros. Y en este caso dice que los 3 hebreos estaban con otra persona más. Y nosotros tenemos la seguridad de que era nuestro Padre, ¿no? Que era Yahshua ahí estando con ellos, ¿no? Porque Él dice que no te va a abandonar. Él dice que va a estar en las buenas y en las malas. Él va a estar cuando estés gozoso y cuando estés triste, cuando no tengas fuerza, Él va a estar ahí con vos para animarte, para salir con vos y para que vos puedas salir victorioso en todas las batallas, ¿no? También me acordaba del rey David, que él era un siervo, él criaba las ovejas, ¿no? Él cuidaba las ovejas, pero en un momento tuvo que también pasar por ese proceso, ¿no? Y el Señor fue templando su vida a tal extremo que llegó un momento de que él, si no tenía esa templanza del Señor, podía haber ocasionado un desastre en el pueblo de Israel, ¿no? Como vemos cuando le perdonó la vida al rey Saúl, o en muchos casos, ¿no? Que él no tomó su mano para hacer venganza, ¿no? Sino que él confió en el Señor y dejó que el Señor obre en su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya su vida estaba templada, ¿no? Así que vemos que cuando nuestra vida el Señor empieza a meterla en ese horno de fuego, nuestra vida empieza a templarse y después de ahí, como decía el hermano, sale algo perfecto, sale algo que se puede utilizar para lo que vos lo hiciste, ¿no? En este caso el Señor nos hizo para bendición y para dar vida. Así que te animo, hermano, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por todo lo que estamos viviendo todos en el mundo, ¿no? Que esto te ayude para templar tu vida, porque después de esto viene algo hermoso. La palabra del Señor dice que el Señor vence y que Él va a venir a reinar la tierra. Así que esperamos gozosos eso y tenemos la seguridad de que vamos a ser sus hijos, dice la palabra, ¿no? Y vamos a reinar con Él. Así que, hermano, estate tranquilo, con paz, sabiendo que el Señor va a templar tu vida. Deja que Él vaya obrando en tu vida y que vaya sacando, como decía el herrero, que va golpeando y todo lo que no sirve va saliendo. En un momento en tu vida es necesario que salgan cosas que ya no sirven y va a ir quedando lo bueno. Así que te animo, hermano, a que puedas permanecer y seguir, ¿no? Seguir en ese horno de fuego para que cuando salgas seas perfecto para los ojos del Señor. Y también quiero hablarle a los hermanos que ya están sirviendo al Señor, porque el Señor en estos días me recordaba un sueño, que es un sueño profético, que el Señor hace ya unos años, hace como 5 años atrás, me permitió ver en un sueño, en una visión, pero en un sueño, algo que el Señor quería que vea, que tenía que ver con algo que iba a pasar. En el momento que tuvo que ser, fue utilizado ese sueño por el Señor para hablarle a una persona de las tinieblas, ¿no? Que estaba en las tinieblas, pero ese sueño quedó grabado en mi vida, ¿no? por el significado tan tremendo que tiene. Y Juanjo hizo alusión en estos días a la armadura del Señor y él comentó en un momento esto, ¿no? Que el Señor nos ha mostrado que la armadura de la que habla el apóstol Pablo no es una armadura normal, no es una armadura de un ser humano, no era la armadura del soldado romano, sino que es una armadura espiritual y es una armadura que es la armadura del Señor. Y entonces les voy a relatar así brevemente el sueño. En el sueño yo veo que había una persona parada delante mío. Era un guerrero, se notaba que era un guerrero, una persona que estaba evidentemente entrenada para la guerra, para la lucha, ¿no? Y tenía una particularidad,
que parecía ser como de cristal, como de vidrio, como que se podía ver a través de él hacia el otro lado, ¿no? Era transparente. Y bueno, y el otro detalle que llamaba mucho la atención era que estaba equipado para una batalla. Tenía un escudo, tenía una espada, tenía una coraza, una pechera, ¿no? Y tenía todo lo que se llevan las piernas, sandalias, y tenía un casco, y estaba preparado para la guerra. Además tenía alas, ¿no? Como las alas de un águila, ¿no? En la espalda. Pero el gran detalle era que toda la armadura y su espada y su escudo era de fuego, ¿no? Y Juanjo hizo alusión a eso en estos días. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto? Y él me dijo, este es un varón espiritual, ¿no? O sea, un varón preparado, ejercitado para servir al Señor. Se notaba que no tenía miedo. Y aparte el lugar donde estábamos era un lugar extremadamente oscuro, era como si fuera un lugar muy montañoso, muy rocoso, pero todo muy oscuro, como si la tierra fuera negra prácticamente. Y el cielo estaba cubierto por nubes negras, ¿no? Casi como si fuera de noche. Y no había luces, solo había ríos de lava, ¿no? En algunos lugares, y eso era lo que se veía, ¿no? En medio de tanta oscuridad. Y en un momento este varón, que sí resplandecía, veo que sale volando, y volaba a una velocidad tremenda. Y iba a un lugar, y de ahí iba a otro lugar, y de ahí a otro, y después volvió a donde yo estaba. Y el Señor me decía que un varón que es espiritual está presto a obedecer las órdenes y a hacer lo que el Señor le envía a hacer. No duda, no tiene miedo, sino que va y hace lo que el Señor le envía a hacer, ¿no? Las alas tienen que ver con la rapidez de obedecer al Señor, ¿no? Por eso las alas, para que sea rápido. Y la armadura de fuego, el Señor me decía que no hay manera de atravesar con dardos de fuego a una armadura de fuego, porque el fuego todo lo consume, ¿no? Y esto es tremendo, porque hablábamos del fuego, de la templanza. Para ser templado hay que pasar por el fuego. El Señor, y Ariel decía bien, que el fuego justamente lo que consume es la carne, y el Señor me hacía ver esto en esta visión, ¿no? Que tenemos que entregar toda nuestra carne, tenemos que morir a la carne para que nos podamos poner la armadura del Señor y no nos prendamos fuego nosotros. Porque si la armadura del Espíritu, la armadura de Dios, la armadura de Yahweh es fuego, y yo todavía tengo carne, cuando me ponga esa armadura me voy a prender fuego. Pero si soy espiritual, voy a poder utilizar esa armadura, ¿sí? Recuerden, no es la armadura del soldado romano que estaba al lado de Pablo. Él se pudo haber inspirado en eso, pero no era esa armadura. Era una armadura de fuego, es la armadura de Dios. Recordemos que ahí dice que tomemos toda la armadura de Dios, no dice del soldado romano, ¿no? Y nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hermano, hermana, que en este tiempo el Señor ha revelado tantas cosas a tu vida y te ha mostrado los dones que te ha dado para servir, y te ha puesto a servir, y te ha movilizado, te ha impulsado, y te ha también hecho pasar por situaciones para ver cómo reaccionabas si realmente tu corazón está puesto en el Señor para servirlo y honrarlo solamente a Él, ¿no? Bueno, como esos 3 hebreos que nos contaba Ariel, como el rey David cuando tuvo que decidir qué hacer, pero él, en la templanza que él había logrado hasta ese momento, soportando pruebas, soportando persecución, soportando burlas, hasta se hizo pasar por loco en un momento, fue también exiliado, se tuvo que ir porque Saúl lo buscaba para matar, pasó por muchas cosas. Sin embargo, él nunca perdió su temor al Señor, y eso hacía que el Espíritu del Señor pueda obrar a través de él libremente. Y como este varón espiritual, David solo hacía las cosas que el Señor le mandaba hacer. Cuando él tuvo a Saúl ahí adelante, él podría haber tomado o una lanza o una espada y matarlo. Sin embargo, él lo único que hizo fue cortar la punta de la capa del rey Saúl para que Saúl supiera que David estaba ahí y tuvo misericordia de él.
Dice que David, después de cortar la punta de la capa, se estremeció, se perturbó. Porque dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dijo. Él no mató a Saúl, pero el solo hecho de haber tomado una espada y haber cortado la punta de la capa le produjo un temor tremendo del Señor. Ese temor a Dios es el querer obedecer y honrar a papá en todo tiempo. Es no querer fallarle, y eso tiene que estar en nuestra vida. Eso nos produce templanza. Porque los hebreos prefirieron el horno de fuego a adorar a otro Dios y deshonrar al Señor. Entonces, este es un tiempo, hermanos, donde el Señor va a permitir situaciones, pero eso no quiere decir de que Dios está jugando con nosotros, no, nos está templando. Tenemos que entenderlo. Porque el Señor quiere que seamos guerreros de un ejército. Hoy compartí un mensaje en el grupo porque justamente esa palabra tiene que ver con esto. Por eso yo dije, espero que la puedan leer hasta el fin. Porque hermanos, fuimos llamados a ser parte de un ejército. Y Yeshua nos dijo que Él le daba a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Miren la autoridad que le dio el Señor a la iglesia. Solo que antes no entendíamos, y ahora el Señor nos está explicando cómo ejercer esa autoridad. Pero para ejercer una autoridad hay que ser ejercitado en estas cosas, ¿no? Para reinar y ser rey, primero te tienen que enseñar a ser rey, te tienen que adiestrar, te tienen que ejercitar en eso, ¿no? Y entonces el Señor en este tiempo, para hacer un ejército compacto, que el enemigo no pueda destruir, como nos dijo el Señor, yo voy a hacer que mi pueblo, delante de sus enemigos, sea indestructible, inquebrantable, ¿no? Nosotros nos quebrantamos solamente delante del Señor, pero a nuestros enemigos les presentamos batalla en el nombre de Yeshua. Y por eso es que ellos huyen. Hermanos, en estos últimos días el Señor me permitió vivir una situación donde el reino de la muerte estaba presente, pero solo podía acatar lo que salía de la boca del Señor. El reino de la muerte, San la muerte. La muerte y los demonios que trabajan con la muerte, los espíritus de muerte, retroceden delante de la luz de Yeshua. Entonces, hermano, hermana, mirá qué tremendo que es lo que el Señor está haciendo en nosotros, templando nuestra vida para que seamos un ejército útil para Dios. No un ejército que sale corriendo en la primera que el enemigo se da vuelta, sino que al contrario, nosotros como este varón que no tenía miedo, con alas en su espalda y con una armadura y con una espada y un escudo de fuego preparado, con toda la armadura preparado, esperando órdenes. Así tenemos que estar nosotros, esperando las órdenes de Yeshua. El príncipe de los ejércitos de Yahweh va delante nuestro y nosotros nos unimos a la obra que Él está haciendo acá en la tierra. Entonces, hermanos, los aliento, porque es necesaria la templanza. Es necesario que nosotros en este tiempo soportemos todas las pruebas que nos vienen, porque son un ejercicio de nuestra fe, son un ejercicio de nuestra paciencia, son un ejercicio de nuestra mansedumbre, son un ejercicio de nuestra humildad y son un ejercicio para quedar templados. Y yo describiría la templanza de esta manera: como que vivimos con una paz permanente. ¿Sabés qué va a erradicar de tu vida el Señor? Esta frase: ay, vino, me contó esto, me hizo esto, me dijo aquello y me sacó la paz. No, nadie te saca la paz. Yeshua te dio su paz, su shalom. Nadie te lo puede sacar, a menos que vos lo sueltes. Si tu vida está templada, lo que suceda hoy te va a mantener así. Lo que suceda mañana te va a mantener ahí firme. Lo que suceda pasado te va a mantener firme, porque sabes que todo te ayuda bien. Lo que parece malo, lo que parece bueno. Hay veces que parece
Hoy la gente dice, ¡ay, qué bendición tal cosa! ¡Ay, qué bendición tal otra! Y no sabe lo que es bendición. Bendición no son cosas materiales. Bendición es una palabra que Dios habla de tu vida. Y de ahí en adelante no sos nunca más el mismo. Eso es verdadera bendición. Así que el Señor nos va a enseñar a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón frases que no tienen nada que ver con la Biblia. Nadie te quita la paz. Y las cosas materiales no son bendiciones. La bendición es una palabra que Dios habla acerca de vos y te transforma. Entonces, si pasa algo, entre comillas, malo, nunca vas a estar tan triste. Porque la templanza te mantiene ahí, es ahí. Ni muy abajo ni muy arriba. Si estás alegre por algo que el Señor hizo, no vas a estar acá pegando contra el techo saltos, pegándote la cabeza contra las lámparas. No, vas a estar acá. Sí, puede haber ahí un poquito más, un poquito menos, pero templado, no se mueve. Por eso, hermano, es importante la templanza, para que nuestra vida se mantenga en lo que Dios quiere. Ni muy arriba ni muy abajo, ni muy alegre ni muy triste. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué uno no puede estar muy alegre? Ustedes saben que yo tengo problemas con la presión, así que todos los días tengo que tomar una pastilla, ¿no? Y bueno, ahora gracias al Señor que Él redujo, ¿no?, al mínimo prácticamente eso que tomo. Pero recuerdo que a veces yo estaba muy contento por algo y volvía medio fervoroso y después tenía la presión alta. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si no es que me está pasando algo malo. Y recién mi esposa me decía, y lo que pasa es que estás contento, me dice. Entonces ya se te disparó. Un día me ponía mal por algo, me preocupaba y también me subía la presión. Y yo decía, pero ¿y cómo? Claro, porque no tengo que estar ni muy arriba ni muy abajo. Tengo que permanecer siempre dispuesto a lo que papá quiere. Así nos mostró que fue Yeshua. Él ni se alegraba tanto, ni se bajoneaba tanto. Y en los momentos que estaba muy alegre, alababa al Señor. Entonces, ya predisponía su corazón para lo que seguía, ¿no? Una alegría lo único que tiene que provocar en nosotros es alabanza al Señor. Después seguimos con lo que Él quiere. Una tristeza muy grande, oración, ayuno, entregaba sus cargas y seguía en la voluntad. Vienen tiempos donde no vamos a retroceder ni frenar. Vienen tiempos donde todos como un ejército vamos a ir detrás del príncipe de los ejércitos de Yahweh. Y Él no para, hermanos. Y si Él para, paramos. Pero si Él no para, seguimos adelante y seguimos adelante y seguimos adelante, pase lo que pase. Por eso, hermanos, es tan importante la templanza. Que ni las alegrías te encandilen, ni que las tristezas te cieguen. Permanece en lo que el Señor te mostró. Amén. Porque eso es lo que quiere el Señor de su iglesia para este tiempo. Bueno, yo quería agregar, como los 3 hebreos y David, ellos fueron extraditados de su lugar, ¿no? Sí. Y estaban en otro lugar, pero siempre fueron fieles al Señor. Donde sea que estuvieran, como David, que estuvo un tiempo con los filisteos, y los 3 hebreos estuvieron en Babilonia, ¿no? Ellos siempre fueron fieles al Señor. Y yo te animo, hermano, y también esto es para mí y para mi hermano, que hoy estamos en el sentido espiritual en Babilonia. Te animo a que adores al Señor con todo tu corazón y que le seas fiel, porque lo que viene va a ser una bendición de parte del Señor y va a ser algo hermoso. Así que te animo, hermano, y que la paz del Señor siempre esté en tu corazón. Como decía el hermano, nadie puede sacar la paz y la bendición que el Señor puso en tu corazón. Amén. Amén. Shalom, hermanos.